por parte de las fundaciones Raíces Universitarias de Venezuela, Cultivando Lazos y Red Ambiental de Venezuela. Agradecemos a las instituciones públicas, privadas y ONG y público en general por atender a la convocatoria del ciclo de conferencia virtual Testigos Invisibles de los Sucesos en el Parque Nacional Morrocoy. La ponencia de hoy es dirigida por el doctor Carlos Carmona, doctorado en zoología en la Universidad de Viena, en Austria, investigador jubilado nivel 3 del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC, Centro de Ecología. Su línea de investigación se basa en biología y ecología de cangrejos, taxonomía de cangrejos, acuicultura experimental de cangrejos de concha blanda del género Calinectis y caracterización de ecosistemas marinos costeros. Posee amplia experiencia docente a nivel de pregrado y posgrado. Posee 23 publicaciones científicas en revistas arbitradas a nivel internacional y nacional, entre ellas Crustaceana, Journal of Crustacean Biology, Marina Biology, Scientia Marina, Interciencia, Revista de Biología Tropical y Acta Científica Venezolana, entre otras. Posee 2 capítulos de libros, 7 artículos divulgativos, ha sido árbitro en 45 artículos de revistas internacionales y nacionales. Ha sido investigador invitado por el Departamento de Genética Molecular de la Universidad de Ratisbona, Alemania. Es investigador invitado por el Museo Nacional de Historia Natural de París y desde 2009 ha investigado la ecología de 2 cangrejos de importancia comercial en Venezuela, cangrejo azul de tierra y el cangrejo peludo, ambos teniendo como hábitat el sistema de manglares. Adelante, profesor. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por tu gentil presentación, Natasha. Gracias también, Iris y Beethoven, por esta invitación conjunta. Tú me dices cuándo podemos comenzar compartiendo la pantalla. Puede comenzar, profesor. Muy bien, gracias. Me dicen, por favor, si están viendo la un segundito. Aquí hay un... ¿Ahora sí la ven? Sí, la vemos, profesor. Muy bien, perfecto. Bueno, muy buenas tardes, estimado público. Es un público bastante diverso. Aquí hay biólogos marinos, también público en general. Así que esta presentación va a ser lo más sencilla, pero a la vez lo más informativa posible. Comencemos con el título. ¿Por qué testigos invisibles? Porque estos organismos de los cuales yo me voy a referir son, por lo general, poco vistos por la gente en común. De hecho, son bastante escurridizos y prefieren mantenerse escondidos. Nos referimos que no quiere correr. Ok. A los crustáceos, estos animales con caparazón, entre ellos muy conocidos para ustedes desde el punto de vista culinario, las langostas, los camarones,
y también ciertos tipos de cangrejos. Pero además de estos tan ricos para el paladar, hay muchos otros que juegan un papel importante, muy importante. Y ellos han sido tan exitosos que han conquistado prácticamente todos los ambientes. Desde montañas hay cangrejos tan adaptados a ese ambiente seco, ¿verdad? Terrestre, que su reproducción está tan especializada que en vez de desarrollar larvas, de los huevos salen pequeños cangrejitos listos para la vida. Hay crustáceos en lagos, en ríos, unos comestibles, otros muy pequeños. En los mismos sedimentos hay pequeños isópodos. Hasta en los árboles, en los manglares, hay incluso un cangrejo que está tan especializado que solamente en árboles de mangle pueden habitar. Por supuesto, en las playas, y ya vamos a ver de qué manera. Costas rocosas, en sitios donde la costa es tan agreste, donde hay fuertes embates, ahí también ellos aparecen, se han adaptado a sostenerse y mantenerse para que la energía de las olas no los quite de su sitio. En los ecosistemas marinos someros, con una gran variedad que pronto vamos a ver en otras láminas, hasta en las grandes profundidades, a 3, 4, 5 y hasta casi 10 kilómetros de profundidad en las zonas abisales. En fuentes hidrotermales, que son lugares relativamente, o sea, bastante inhóspitos, pero que tienen la propiedad de albergar nutrientes que a su vez sirven de alimento, los que ellos lo poseen, a estos tanto cangrejos como crustáceos, como langostinos, camarones y otras especies. Ahora, ¿qué hacen y para qué sirven los crustáceos? En primer lugar, es un alimento para el ser humano, desde las langostas, cangrejos, camarones, que hoy por hoy, gracias a los avances tecnológicos de la acuicultura, ya se convierte en un alimento asequible, económico para toda la población del mundo, o la mayoría. Pero a la vez, los crustáceos son alimentos para otras especies. De hecho, en la zona ártica, ¿verdad? Antártica, disculpen, donde abundan un tipo de camarón, entre comillas, bastante pequeño, pero en grandes masas, que se conoce como krill. Este krill es el alimento principal de las grandes cetáceos, de las ballenas. A su vez, ¿verdad? Ellos forman enlaces muy importantes en la cadena alimenticia. Por otro lado, son muy buenos bioindicadores, es decir, que ellos tienen la capacidad de, si al hacerles estudios, ver si ese ambiente donde ellos viven posee algún contaminante, verbigracia, ya sean estos cadmio o mercurio. En el caso del mercurio, se ha determinado que puede ser acumulado por un cangrejo de mangle que se llama el cangrejo peludo, que ya lo vamos a ver. Y lo que se refiere al cambio, los camarones tienen esa propiedad de bioacumular. A su vez, hay ciertos cangrejos que sirven para que el suelo donde crecen en la vegetación, por ejemplo, de manglares e incluso vegetación terrestre, permitan a través de la apertura y la construcción de madrigueras hacer que a esos sedimentos que son muy pobres en oxígeno llegue este esencial medio de respiración. A su vez, ellos contribuyen a lo que llaman el reciclaje de nutrientes, llevando material vegetal ya de degradación hacia la parte interna de esos sedimentos donde se termina de componer y va a proveer al medio ambiente los elementos necesarios para que
las plantas que habitan y crecen ahí los toman. Ahora bien, el Parque Nacional Morrocoy. Un parque que fue decretado como mismo el 26 de mayo de 1974. Y en la pantalla, en la lámina, ustedes pueden ver claramente el porqué. Es un área rica en sistemas de manglar. A la vez tiene un sistema, o tenía un sistema de arrecifes de corales prolífico, casi prístino. Igualmente, pastos marinos, que ya hablaremos con más detalle. Pero lo que más a la gente le gusta, la playa. Sin embargo, esas playas también forman con el conjunto de estos ecosistemas que yo les he comentado, una impactante base para una gran cantidad de individuos, organismos, tanto vegetales como animales que viven ahí. Pero no podemos dejar de mencionar una área que es poco conocida, pero que es igual de importante, que son los fondos fangosos, especialmente en la parte interna del Parque Nacional Morrocoy, ya que ellos sirven del intercambio de sustancias minerales para el ecosistema en general. Los manglares. En esta serie de diapositivas que vienen a continuación, principalmente les voy a mostrar los cangrejos. Y no quiere decir que no hayan otro tipo de crustáceos, pero es mi especialidad y he conocido a fondo cómo ellos interactúan no solamente en manglares, sino en los otros ecosistemas. Y aquí traigo los 5 principales ejemplos de cangrejos que se encuentran en manglares. El que ven ustedes en la parte derecha superior es el cangrejo conocido como Aratus pisoni en su nombre científico. Es el único cangrejo que se conoce que solo, única y exclusivamente habita en las ramas y sobre las raíces de los manglares. Ellos no habitan en ningún otro tipo de árbol, no habitan tampoco en ningún otro tipo de substrato. Y son semiterrestres, es decir, pueden estar fuera del agua por largo tiempo, pero tienen que regresar nuevamente al medio líquido para humedecer sus branquias y poder respirar. En la parte izquierda superior tenemos el cangrejo moro. Es un cangrejo sumamente ágil, muy agresivo, pero que también, no solamente en manglares, sino en otros lugares se puede encontrar, sobre todo donde hay zonas arenosas, mejor dicho, zonas fangosas, y también otro tipo de vegetación semiterrestre. El tercero, en el medio, es el muy conocido cangrejo azul de tierra, y seguramente las personas que antes viajaban con frecuencia para el Parque Nacional Morrocoy y transitaban la carretera entre Morón y Coro, en ciertas épocas encontraban que estos cangrejos atravesaban la carretera y lamentablemente eran muertos pues, por los vehículos. Esas épocas es donde este tipo de cangrejo se dirigía, migraba hacia el mar, precisamente para desovar, para poner sus huevos en el mar. Otro cangrejo que es muy interesante es el cangrejo peludo, Ucides cordatus, que también tienen más o menos el mismo hábitat, muy parecido al mismo hábitat como el cangrejo o Carizoma guanumi. Sin embargo, es menos frecuente en las costas venezolanas. Por último, unos cangrejos bastante pequeños que conocemos como cangrejos violinistas. Ellos sí pueden ser vistos si uno los observa a distancia. Tienen la particularidad de que los machos, para atraer a las hembras, mueven ese equilibrio, esa tijera mayor, la que ustedes ven ahí, los machos lo mueven para arriba y para abajo para indicarles a las hembras que ellos quieren estar con ellas. Estas
estos cangrejos violinistas viven principalmente en agujeros, igual que Carizoma, igual que Eucides. Y son los que hacen que estos sustratos en los manglares tengan la posibilidad de su mayor crecimiento por el proceso de bioingeniería que ellos realizan, ya que lo habíamos mencionado anteriormente. Y bien, los corales, tan hermosos y tan maltratados. En ellos encontramos una inmensa variedad de crustáceos. No solamente el cangrejo, sino isópodos. Encontramos también otros que son parecidos a los cangrejos, que son los porcelánidos. También los ermitaños o los ladrones. Y principalmente estos tipos de cangrejos que les estoy mostrando acá. El cangrejo moro, si bien no es tan abundante, es muy llamativo dentro del sistema de arrecifes de coral. Pero también tenemos este tipo de cangrejos araña, como los que ustedes ven aquí, que estos se llaman Mitraculus. Este cangrejo araña, que es un cangrejo decorador, si ustedes detallan, tienen encima de su caparazón unos trozos de algas. Su caparazón tiene unas setas en forma de gancho que le permite y le facilita colocar trozos, ya sea algas, ya sea pedazos de esponja, de hidrosol, y esas setas curvas permiten que eso se mantenga ahí pegado y cumple pues la función de hacerlos inconspicuos, ¿no?, ante sus posibles depredadores. Y por último, en este caso del arrecife de coral, es bueno mencionar el cangrejo flecha. También es un mágido, sin embargo, él no necesita un camuflaje porque es bastante pequeño, sus patas son tan largas que le permiten meterse entre las oquedades. Continuemos entonces con los pastos marinos. Estos no son algas, estos son verdaderas plantas vasculares. E incluso ellos también tienen flores. Ellos viven, estas plantas crecen desde la parte más somera del mar hasta una profundidad de 10 metros. Y es un sistema bastante complejo, muy intrincado. Lo que ustedes ven siempre es la parte de las hojas, pero en realidad el tallo, ¿verdad?, el rizoma está enterrado en el sedimento. Son son estabilizadores de costas y poseen también una enorme variedad de crustáceos, como por ejemplo, igualmente, araña, que ya los había mencionado, y vamos a encontrar también cangrejos ermitaños y pequeños crustáceos conocidos como anfípodos. Les aclaro que estos no son los únicos crustáceos que ustedes van a encontrar en estos pastos marinos. Son muchos más, pero les estoy poniendo los más representativos. Las playas arenosas, ¿quién no ha estado? ¿No? Un buen baño de playa es lo más saludable que hay. Pero cuando estamos ahí, quizás lo que lleguemos a ver serán estos dos cangrejos. El cangrejo fantasma, que se asoma muy por casualidad, egresando de su madriguera, que queda justamente en la parte superior de la playa. Y estos pequeños crustáceos, conocidos científicamente como emerita, pero le dicen también guabo en Margarita. De hecho, los niños van con entusiasmo a las playas para extraerlos y los comen. En otros sitios en Venezuela eso no sucede, pero sin embargo sí son muy comunes en estas partes, en estas zonas del litoral arenoso.
ellos viven justamente donde está el correr de la ola. Disculpen. El correr de la ola. Y cuando la ola se retira, uno los ve nuevamente ellos enterrándose dentro del sedimento. Por último, les menciono a dos tipos de jaivas o cangrejos. Esta jaiva moteada habita justamente en donde está el rompiente de las olas. Y eso tiene una razón de ser. Su complejo bucal está adaptado a estar hacia arriba y pueden enterrarse tranquilamente en la arena y esperar para alimentarse. No son tan agresivos como este tipo de jaiva. Este es un tipo de Calinectes bocurti, que habita un poco más mar adentro, y es posible que algunos de ustedes estando en la playa hayan sentido un pinchazo. Bueno, este es el culpable. Son muy sabrosos, son muy buenos cuando ustedes hacen una cazuela de mariscos, pero a su vez juegan un papel primordial como depredadores en esta zona del sublitoral arenoso. Por último, tenemos estos fondos fangosos. O sea, ya el sedimento es muy fino y al ser tan fino, la entrada de oxígeno, ¿verdad?, hacia la parte inferior está muy limitada. Y dos grandes representantes de crustáceos en esa zona de fondos fangosos son el cangrejo violinista, que hay que aclarar, ellos viven en la zona intermareal, ¿verdad? O en la parte superior, ¿no?, inmediata a la intermareal. Ellos no pueden estar constantemente cubiertos de agua. De hecho, si ustedes pueden ver, el caparazón es algo grueso y ellos tienen y salen constantemente para tomar aire y acuérdense que utilizan branquias, pero estas branquias están humedecidas y permiten el intercambio de oxígeno. Y el segundo es el camarón fantasma. Hay dos grandes calianácidos, hay dos grandes géneros, que es Calianasa y Upohevia, y ellos también fungen como ingenieros o bioingenieros, porque hacen a través de la construcción o de la apertura de estas madrigueras, que pueden alcanzar hasta un par de metros de profundidad, facilitan el intercambio gaseoso con las zonas más profundas donde normalmente el preciado gas de oxígeno no llega. Así que, viendo el panorama de lo que tenemos como crustáceos, principalmente braquiuros, ¿cómo son afectadas estas comunidades cuando sucede un derrame de hidrocarburos? Cuando hay un derrame de petróleo o un compuesto de petróleo. En primer lugar, hay una destrucción del hábitat. La superficie donde ellos habitan se llena total o parcialmente de un compuesto betuminoso que va a impedir que ellos puedan caminar o rectar de fácil manera sobre estas superficies que normalmente es lo natural para ellos. Pero lo que es más llamativo, estos cangrejos que viven en madrigueras, por ejemplo, los uca, ¿verdad?, los cangrejos violinistas, como también los Upohevia, estos cangrejos, esos camarones fantasmas, esas madrigueras van a ser cubiertas, tapadas con este hidrocarburo, ocasionando muy posiblemente la asfixia y la muerte de los cangrejos y camarones que vivan dentro de ellos. Claro está, si sucede algún derrame, los cangrejos que tienen esa capacidad de moverse fácilmente se van a retirar, ¿verdad? Pero su hábitat va a estar dañado. Ahora, supongamos que es lo que no se ve,
Porque cuando hay un derrame de hidrocarburo, hay tres elementos. En la parte que se evapora, la parte, vamos a decir, medianamente sólida, que es la que va a hundirse, y por último, la parte que se disuelve en el agua, que se disuelve en el mar. Entonces, esa es la parte más, quizás la parte más peligrosa, porque no se ve, pero sus efectos negativos sí se van a sentir. Entonces, tenemos efectos a mediano y largo plazo. Ahí encontraremos intoxicación y efectos negativos en el metabolismo de estos organismos. Pero quiero hacer una aclaratoria. Si bien estoy hablando de crustáceos, si bien estoy hablando de cangrejos, esto sucede con muchos de los organismos animales que se encuentran en esa zona. Entonces, va a ser afectada su genética. En los crustáceos se afecta negativamente el proceso de muda. Y para aquellas personas que no conocen eso, es algo muy sencillo. Todo artrópodo, es decir, ahí tenemos las arañas, tenemos los insectos, tenemos los cangrejos, tenemos los crustáceos en general, ¿verdad? Para crecer, tienen que deshacerse de su exoesqueleto, de ese caparazón, ¿verdad? Se forma uno nuevo, se llenan de agua, aumentan de tamaño, se endurece y así es como crecen. Ese proceso de muda va a ser alterado negativamente. La reproducción igualmente, y por último, van a tener efectos muy negativos e incluso letales cuando hay larvas, no solamente en la producción, sino en la supervivencia de las larvas de estos organismos. Y por último, obvio, van a estar eliminando estos hidrocarburos, van a eliminar los recursos alimenticios vitales para estos seres vivientes. Antes que todo, le doy las gracias a Victoria González por facilitarme esta foto. Esta foto es real. Esta foto fue tomada justo cuando al otro día que llegó el derrame de petróleo proveniente de la refinería Palito en Los Juanes. Y ustedes ven con toda claridad lo patético que cómo se pusieron las raíces de manglar. Desplazamiento del cangrejo Aratus pisoni, de cangrejo en mangle, hacia otras zonas donde no haya afectación de las raíces. Perdón. El cangrejo moro, si bien él puede estar también entre las ramas y raíces del manglar, él habita en la parte superior del substrato, de los sedimentos, o sea, del lodo que existe en los manglares. Indudablemente, los cangrejos violinistas, ellos o tienen que salir o van a morir por la deposición de restos de petróleo sólido sobre sus madrigueras. Y por último, el cangrejo azul de tierra, Cardizoma, que igualmente va a sufrir las consecuencias por la llegada del hidrocarburo. En las playas arenosas le estoy poniendo como ejemplo una de las zonas litorales arenoso de Boca de Aroa. Esto lo que ustedes ven aquí es el de donde llega al mar el río Aroa. Y esto es una zona, aunque a ustedes no les parezca, es una zona muy sana. Y aquí hay una enorme variedad de cangrejos que ya lo habíamos visto anteriormente. Ahí hay este tipo de jaiba, la jaiba moteada, calinectes, el cangrejo fantasma en esta zona y por supuesto el emérita en la zona pues, de barrido.
esta es una foto enviada por Jonathan Petit, tomada en la zona de Boca de Aroa, y ustedes ven evidentemente, ¿no?, que el hidrocarburo va a tapar o a congestionar la zona donde habita Oxypode cuadrata o el cangrejo fantasma. Igualmente, en esta zona de barrido, va a ser afectado negativamente porque no va a permitir que él vuelva a enterrarse. Eso va a llenarse, se llenó de hidrocarburos. Y por último, estos dos cangrejos, que si bien ellos no van a ser afectados directamente, tienen gracias a Dios, la habilidad de trasladarse a otros sitios no afectados. Pero su área natural sí va a ser afectada. Disculpen la repetición. Los corales, gracias Ana por facilitarme estas dos hermosas imágenes. En cangrejos y en crustáceos en general, la parte sólida que caiga del hidrocarburo no va a afectar tanto, pero sí aquello que no se ve, pero es sumamente tóxico, que es la parte del hidrocarburo que se disuelve en el agua. Y esto no solamente crustáceos, sino una enorme cantidad de organismos van a afectarlos negativamente, de la manera que ya les había explicado en las láminas anteriores. Y los pastos marinos, como son tan someros, ustedes verán aquí restos de betún. Eso va a afectarlos, vamos a decir físicamente, pero aquí la afectación va a ser con la parte de hidrocarburos que va a ser disuelta en el agua. Ahora bien, ante todos estos hechos, ¿qué está haciendo la Sociedad Venezolana de Ecología? En primer lugar, estamos levantando una información in situ, utilizando muestreos, queremos levantar una información in situ, utilizando muestreos de campo y análisis satelital para realizar el diagnóstico rápido y efectivo. Se está a la espera de los permisos que nos debe dar el Ministerio de Ecosocialismo, al igual que INPARQUES. Ahora lo que estamos haciendo es reunir todas las publicaciones, tesis de grado, informes técnicos que se han hecho en el Parque Nacional Morrocoy, en el Golfete de Cuare, en el Refugio de Fauna Silvestre de Cuare, ¿no?, previos al derrame que sucedió ahorita a principios de agosto del 2020. Aparte de eso, estamos formando y articulando mesas de trabajo por ecosistemas y áreas en el Parque Nacional Morrocoy y zonas aledañas. Estamos recopilando imágenes, ¿no?, donde hay restos de hidrocarburos o no, y georreferenciándolas para presentar un antes y un después. Toda esta información va a ser asequible al público en general. Y ya les voy a explicar cómo hemos estado haciendo y cómo se está haciendo esta recopilación de imágenes. Por último, conjuntamente con la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, se propone desarrollar protocolos de alarma temprana en tierra y mar, con participación de las comunidades. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hizo para que el público, los pobladores de Tucaca y Chichirichi, cualquier persona que tuviese un celular con cámara, nos pueda proveer de imágenes, ¿verdad?, tomadas con el mismo, pero de manera que presenten las coordenadas geográficas? Muy importante. Para ello, hicimos una enorme campaña educativa llamada Ciencia Ciudadana, en la cual le solicitamos a cualquier persona tomar fotos, ¿no?, tanto en Falcón como en Carabobo, utilizando esta aplicación que se llama GPS Map Camera,
para Android y también la GPS cámara Photo with Location para iPhone. Con ello, lo que necesitamos es que tomaran fotos en las playas, en manglares, tanto en las raíces como al borde del agua, en muelles donde se observaran hidrocarburos y donde no. Así que utilizando esta aplicación nos daba la coordenada geográfica y podíamos usar con facilidad esas imágenes. Todas estas fotos son enviadas a Fotogeo Sociedad Venezolana de Ecología derrame 2020@gmail.com y hasta el momento ha respondido la gente. Aquí tenemos un ejemplo, cortesía de Luis Riera, que vive en Chichirivichi, y ustedes ven un ejemplo de cómo funciona. Se toma la foto, aparece un mapa, aparece la localidad y aparecen las coordenadas geográficas con la fecha y la hora. Eso nos va a garantizar que la foto es veraz. Y así llego a esta corta exposición. Muchísimas gracias. Estoy abierto para sus preguntas e inquietudes. Muchísimas gracias, profesor, por su excelente ponencia, por habernos explicado los diferentes tipos de cangrejo que más habitan en Morrocoy. A su vez, damos las gracias por hacernos una aclaratoria de los pastos marinos, de las playas arenosas y la parte más importante que muchos desconocemos, los tres elementos del hidrocarburo. ¿Cuáles son los tres elementos del hidrocarburo? La parte sólida, ¿verdad? La parte que se disuelve en el agua, que es la que no se ve, pero se siente aún peor, y la parte aromática, que es la que se evapora, que se vendría siendo la menos dañina, entre comillas. Perfecto, profesor. Daremos inicio a la ronda de preguntas. Recuerden todos los participantes levantar la mano. En la opción de participantes hay un icono o una opción donde dice levantar la mano. Si no la encuentran, pueden hacer su llamado a las preguntas, a participar a través del chat. Alicia. Le damos la palabra a la señorita Alicia. Gracias por lo de señorita. Hola Alicia, un abrazo. Hola Carlos. Me sentí muy bien por lo de la señorita. Mira Carlos, me pareció genial lo que comentaste sobre las diferentes especies de cangrejos que podemos conseguir en este ecosistema, porque prácticamente eso, como tú dices, como tu título es muy sugestivo, porque tienes que estar metido dentro del manglar o caminando con los ojos pegados en la arena, o sea, hacia abajo, para poder ver los cangrejitos. Entonces, así como los cangrejos, también hay muchísimos otros organismos que habitan en todas estas áreas que son afectados, y cuando uno ve, o sea, esto prácticamente no se ve, a menos que haya una mortandad terrible, entonces aparezcan todos esos organismos o flotando o en la playa, ¿no? Entonces yo creo que lo que más me gusta de tu ponencia es eso, es que conozcamos la gran cantidad de organismos que están siendo afectados, y como ellos todos están interconectados, entonces el efecto final es la afectación al ecosistema. Entonces, no importa si no vemos el derrame, ¿no? Como tú bien lo dijiste, o sea, la parte que se disuelve es la más peligrosa y es la que nadie ve, y el efecto lo vamos a ver después.
Entonces, en tu experiencia, ese efecto posterior, ¿cómo se traduce? O sea, ¿es posible que veamos dentro de poco o cangrejitos muertos allí en el área de manglar o en la playa? ¿Eso será posible? Según tu experiencia, ¿no? Porque ese sería Ya, uno de los efectos visibles, porque esa es otra cosa, ¿no? Si no vemos los efectos, entonces nos olvidamos del problema. Entonces, claro, no es que yo quiera ver a los animalitos muertos, ¿no? Pero eso podría ser también llamar más la atención y advertir sobre la peligrosidad que tienen este tipo de derrames. Y gracias. Oye, gracias Alicia por lo que has expuesto. Sí, eh, esta presentación hablo sobre crustáceos y específicamente sobre cangrejos. Pero ya va, hay muchos otros organismos presentes en esas zonas de manglar, corales, playas arenosas, que pertenecen a otros grupos taxonómicos animales. Y van a ser incluso afectados de peor manera, porque son organismos pequeños que viven dentro del sedimento o adheridos a las raíces. Verbigracia, el Parque Nacional Morro tiene esa característica de poseer una enorme biodiversidad y abundancia de organismos sésiles que crecen sobre las raíces de mangle. O sea, esponjas, tunicados, otro tipo de autocorales, para ustedes contar. Y entre ellos, entre esos organismos viven otros animales, ¿verdad? Al venir, digamos, la parte física, como ya lamentablemente hemos sido testigos de la foto que me envió Victoria, la parte física, o sea, llegó ese betumen, esa parte sólida y cubre las raíces. Si eso hubiese llegado a donde están esas grandes masas llenas de todo tipo de animales sésiles, hubiese sido aún más catastrófico. Pero esa es la parte física. Ahora, eso es la caja de Pandora, o sea, esa es la caja sorpresa, negra, fea. ¿Qué es lo que va a pasar cuando los efectos de lo que se disolvió llegue a los animales que están ahí? Pero no solamente a los animales, sino a los organismos vegetales. Eso no te lo puedo predecir, ¿verdad? Pero seguramente no va a ser nada bueno. Es importante, era vital haber hecho un primer análisis o evaluación rápida apenas a los días o al día a los días de haber sucedido esta catástrofe ecológica. Por razones que no voy a mencionar, no se pudo hacer. Así que tampoco sabemos qué es lo que ha pasado o qué es lo que va a pasar ahorita en un futuro inmediato. Ojalá que se nos otorgue el permiso. Es vital para que de una manera, con el equipo que se está conformando, expertos en varias, y tú lo sabes, Alicia, en varios renglones, podamos llevar a cabo unos muestreos específicos y después desarrollar proyectos para medir en el mediano y largo plazo los efectos que haya podido tener este derrame. Porque algo es muy cierto, ¿verdad? La refinería de Palito también dejó verter por varios días restos de petróleo, porque hasta los momentos ni siquiera sabemos de qué está compuesto, ¿no? Porque no había un pronunciamiento técnico y decir realmente lo que se derramó fue este hidrocarburo con estas características. Y en base a eso se puede comenzar a hacer algo. Ni siquiera eso. No sé si con eso respondo tu pregunta, Alicia.
Sí, muchísimas gracias, Carlos. A tu orden. Gracias, profesor. Le damos el derecho de palabra a Adeliana Rojas. No sé si me escuchan. Sí, perfecto, Diliana, ¿cómo estás? Hola, doctor, ¿cómo está? Muy bien. Bueno, soy bastante ignorante en el tema porque soy biólogo celular, pero me ha llamado mucho la atención este tema y quisiera saber cómo pudieran los trabajos previos que se han hecho en el Parque Nacional Morrocoy ayudar a solventar el problema actual de los hidrocarburos. O sea, es una parte que no tengo ni idea de cómo puede ayudar ese trabajo previo que están coleccionando para podernos ustedes ayudar a solventar ese problema como sociedad ecológica. Gracias, Deliana. Mire, hay algo interesante e importante porque en el año 96 hubo un episodio de mortandad masiva causado por elementos meteorológicos y otras cosas que ahorita se me escapan a la mente. En base a eso se creó lo que se conoce como la Agenda Morrocoy. Y ahí estuvieron investigadores académicos de diferentes universidades en diferentes áreas y recopilaron una información sumamente importante. E incluso antes de esos episodios han habido también estudios, publicaciones, tesis de grado, informes, que ya nos dan una base, ¿verdad?, para conocer de qué está y cómo está el parque. Por eso, repito, importante era hacer ese análisis inmediato, ¿verdad? Porque eso nos iba a decir qué sitios están siendo afectados, de qué manera. Lamentablemente no se llevó a cabo. Pero sí, esa base de datos, de publicaciones, informes, tesis, nos va a servir de mucho a la hora de que vayamos a hacer, ¿no?, esa inspección y desarrollar los proyectos para ver cuáles son los efectos a mediano y largo plazo. ¿Alguna otra pregunta, Deliana? Gracias, doctores, para todo. Gracias. Gracias, doctor. Le damos la palabra al señor Miguel Antonio Flores. Señor Miguel. Ahí está conectando el audio. Mientras el señor Miguel conecta el audio, pasamos al señor Jesús Morón. Señor Jesús Morón tiene el derecho de palabra. Tampoco. Señor Jesús Morón. Ahí está. Jesús, habilita tu micrófono. Gracias. Ok. Estaba muy buenas felicitaciones, profesor. Ha sido usted bastante claro, muy explícito y muy puntualizado en la situación del Parque Morrocoy. Gracias. Yo pertenezco al lago de Maracaibo, un lago que históricamente ha sido afectado por este tipo de inconvenientes producto de una actividad industrial primordial en el país. ¿Hasta dónde ustedes pueden haber seguido, alimentado, estimulado investigaciones específicas sobre el lago de Maracaibo y su constante, permanente e histórico afectación que tiene por la actividad petrolera en este espacio tan primordial para Venezuela? Gracias, Jesús. Mira, dos cosas.
históricamente existe un libro que editó el doctor Gilberto Rodríguez, que se llama El Sistema de Maracaibo, ¿verdad? Eso es un libro, casi un libro de cabecera, ¿verdad? Para no todos. solamente, sí, para todos. Pero quien te puede dar respuesta mejor para eso es la gente de la Universidad del Sur, ¿verdad? Y la gente de la Universidad Rafael Urdaneta. Dadas las circunstancias, no tengo contacto con ellos, lamentablemente, ¿no? Pero hay algo importantísimo, que el lago, el cuerpo del lago es tan resistente, ¿no?, a tantos avatares de contaminación, que aún se mantienen pesquerías dentro del lago de Maracaibo. De hecho, bien es conocido, eso también debes conocerlo seguramente tú, Jesús, que hay una industria de pesca de la jaiba, de enlatado y de exportación. Ahorita me imagino que eso está detenido, pero en otros años era una industria muy próspera y eran en sitios donde el grado de contaminación en las costas y lagos eran bastante altas. Pero estos cangrejos eran tan buenos, entre comillas, que se resistían a ser afectados por esos contaminantes. Quizás lo único que estos cangrejos jaiba padecían, entre comillas, era la que aparecía en sus músculos, E. coli, ¿verdad? Escherichia coli. Sin embargo, los procesos que utilizan para la cocción del músculo de estos cangrejos, que es lo que realmente es lo que se comercializa, elimina por completo la E. coli. Y era lo único. Ahora, quisiera yo también tener información, quienes tienen datos biológicos, sobre todo con y la afectación de los mismos organismos por estos contaminantes de hidrocarburos, ya que eso serviría para todo el equipo profesional, especialmente los químicos que están en el grupo de la Sociedad Venezolana de Ecología, darle luces qué es lo que puede pasar en el Parque Nacional Morrocoy. No sé si con esto yo te aclaro algunas cosas, y si tienes otra duda, con gusto estoy para responderte. Mira, muchas gracias, profesor. Está muy claro eso. Gracias. Le damos el derecho de palabra a Isabelita Barreiro. Isabelita Barreiro. Pasamos al señor Juan Zambrano. Tiene el derecho de palabra. Buenas noches. Buenas ¿Me noches. escuchan? Bueno, sí, te escucho perfectamente. ¿Cómo está, profesor Carmona? ¿Cómo estás tú? Saludos desde Mérida. Chévere. Una preguntita. ¿Cuánto tiempo se estima que tiene que pasar para ver una recuperación progresiva del impacto ambiental que se ha acontecido en este ecosistema? Repite otra vez la pregunta, que no te escuché bien. ¿Cuánto tiempo se estima que tiene que pasar para ver una recuperación progresiva del impacto ambiental que ha ocurrido en este ecosistema? Mira, esa es la pregunta de las 64.000 lochas, porque ni siquiera hemos podido estar allá, ni siquiera hemos podido medir, ¿no?, de primera mano las zonas afectadas. Ahora, ¿cuánto dura? Eso depende también de los grupos de organismos. Depende del grado de afectación. Porque, por ejemplo, tú viste la fotografía, la imagen que gentilmente me facilitó Victoria González,
que en los Juanes las raíces están cubiertas de petróleo o de hidrocarburo, pero ahí no hay organismos, una enorme cantidad de organismos sésiles adheridos a las raíces. Entonces, la afectación no es tanto como si hubiese sido en la zona de las marinas, donde hay manglares, unas raíces de mangles increíbles, una belleza. Lamentablemente no les tengo aquí imágenes, pero esos son raíces que ya no son raíces, esos son una policromía de organismos, ¿verdad? De todos los tipos, desde anémones. Entonces, si hubiese llegado ahí las consecuencias hubiesen sido más graves. Pero en este caso, en los Juanes, donde casi no hay epibiontes u organismos sésiles creciendo sobre las raíces, pues la situación no es tan grave. No es que no sea grave, sino que no es tan grave. Ahora, ¿cuánto tiempo duraría en recuperarse? Mira, en primer lugar, la naturaleza es muy sabia, pero no es así digamos, tan resistente. Cuando hay sucesos de derrame que sobrepasan la capacidad natural de los ecosistemas o del ambiente para absorber y degradar los hidrocarburos, entonces ahí suceden los grandes desastres. Verbo y Gracia, lo que pasó con el Exxon Valdez y lo que más reciente pasó cuando se dañó la plataforma petrolera Deep Horizon en el Golfo de México, que todavía se están estudiando los efectos, ¿no? Y eso ya hace varios años. De hecho, hay una publicación donde se estudian los rodolitos. Los rodolitos son trozos de algas calcáreas rojas que por eventos climáticos se han desprendido y forman una especie de substrato, y en ella es muy interesante porque estos rodolitos surten no solamente de sustrato para que otros organismos crezcan sobre él, sino también de nutrientes. Y se están haciendo estudios sobre estos rodolitos que fueron afectados por el derrame que originó la plataforma petrolera Deep Horizon. Todavía ese sistema se está recuperando, o sea, ya tiene años. Y eso te lo pongo como ejemplo, lo que pudiese también pasar aquí en Venezuela, porque es que no solamente el Parque Nacional Morrocoy, ¿verdad? Hay un peligro, bueno, hay un suceso constante en el lago de Maracaibo, pero tenemos un peligro latente muy grande en el Golfo de Paria, ¿verdad? Con un tanquero que sirve de almacenamiento de hidrocarburos, que bueno, no está en muy buenas condiciones. Tampoco quiero entrar a especular, pero eso es una bomba de tiempo, eso es un peligro enorme, ya que me estoy saliendo un poquito del tema del Parque Nacional Morrocoy, pero es importante mencionarlo porque en el Golfo de Paria existen un sistema de corrientes tan particulares que si se derrama hidrocarburo de ese buque almacén, las consecuencias serían, bueno, incalculables, o sea, impensables. Primero, va a afectar todo lo que es el sistema de desagüe del río Orinoco. Pero las corrientes van a hacer que esos hidrocarburos sean transportados hacia el Caribe. Acuérdense que Paria, ¿verdad? Paria, o sea, la parte Paria y el delta pertenecen a la fachada atlántica de Venezuela. Estas corrientes que pasan por Boca del Dragón van hacia el norte y hacia el oeste y van a afectar. De hecho, hubo reportes cuando hace varios años hubo un derrame precisamente de Trinidad que afectó, incluso la afectación llegó
hasta el Parque Nacional Los Roques. Así que profesor, profesor, esperemos unos minutos a que el profesor le regrese la conexión de internet. Les quiero informar que el día lunes tendremos otra convocatoria para un webinar que tendrá por nombre Responsabilidades jurídicas frente al derrame de hidrocarburos en las costas venezolanas. Estén atentos a nuestras redes sociales para que puedan registrarse y obtener el ID de la conferencia. Voy a intervenir un momentico porque el profesor Carmona me acaba de llamar para decirme que hubo un bajón de electricidad y entonces perdió la conexión y que está tratando de, bueno, de recuperar el sistema. A ver si se recupera. Gracias, señora Alicia. Estaremos esperando unos minutos para que el profesor pueda volver a conectar. Disculpen, no sé si puedo hacer un comentario esperando que el profesor se conecte, ya que no es una pregunta, sino más bien un comentario para complementar un poco la información que estuvieron preguntando antes. Yo soy de la Universidad del Zulia, soy el profesor Héctor Barrios, de la Unidad de Ecología Acuática en la Universidad del Zulia, del Departamento de Biología. Con respecto a la información del lago de Maracaibo, hay línea base, pero no sé hasta qué punto está esa información disponible. El ICLAM en los años 2008, 2007 se hizo, o sea, incluyó dentro de sus equipos un aparato especial para medir metales pesados. Y uno de los trabajos en los que hemos estado dentro del laboratorio desarrollando ha sido con megavertebrados marinos, tortugas, manatíes, ballenas. Y uno de los trabajos que se hizo en aquel momento, recuerdo, que fue medirle la cantidad de metales pesados en tejido muscular y en tejido hepático, en el hígado, de una ballena jorobada que varó en el 2009. Entiendo que ese aparato estuvo midiendo de todo un poco, cangrejos, camarones, bivalvos que también estaban siendo utilizados por la industria pesquera y que también había exportación. Pero no sé hasta qué punto esa información está disponible. Yo sé que el aparato estaba y que siempre se estaba utilizando y se estaban haciendo evaluaciones periódicas. Pero no sé si está y si hoy en día sí está funcionando o no. Pero en aquellos tiempos sí estaba funcionando. Yo llegué a ver los resultados de estos eventos que les estoy mencionando con la ballena jorobada. Y como comentario adicional, y aprovechar que estoy interrumpiendo y bueno, decir lo que quería decir, creo que hemos aprendido muy poco, lastimosamente, siendo un país petrolero. Yo estoy totalmente a favor del desarrollo. Eso va a generar beneficios para nuestras comunidades. Pero también hay unas consecuencias y esos pasivos ambientales muchas veces no los hemos medido bien. Por ejemplo, pasó el Nisos Amorgos en el Zulia hace tantos años y todavía no hay una línea base de información de cuál es la cantidad de metales pesados, por ejemplo, para organismos claves. No estoy diciendo que midamos todo, porque yo sé que es difícil, pero hacer una batería de especies para irlas monitoreando todo el tiempo y ver cómo está. Y no lo hemos hecho. No lo hemos hecho en el Zulia, que tenemos derrames casi que todos los días. Es muy triste y lo que está pasando ahora y lo que
pasó en Paria con el derrame de Petrotrin en el 2017, 18. Y finalmente, bueno, miren lo que pasó, lo que estaba comentando el profesor con el Deep Horizon. Casualmente esta semana cumple 10 años y tienen 10 años monitoreando los efectos todavía. Esta semana fueron 10 años. Muchas gracias y disculpen la interrupción, pero bueno, aprovechando que el profe no estaba, igual me gustaría decirle eso a él. Gracias. Muchísimas gracias, señor Héctor, por su participación. Es de gran ayuda y de gran importancia para nosotros contar con la información que nos acaba de dar. Estaremos esperando unos minutos más por si el profesor puede conectar nuevamente. Buenas noches. Quería decirle al profesor Héctor que bueno, nos puede dejar sus datos, nos comunicaremos con usted para profundizar un poco el tema. Mientras esperamos también al profesor, al doctor Carlos Carmona. Y si alguno de ustedes quiere compartir alguna información o dejar sus preguntas para que luego puedan ser respondidas en caso de que el profesor no pueda realizar nuevamente la conexión, pueden hacerlo. Gracias. ¿Puedo preguntar algo? Sí, díganos, señora Alicia. Ajá, aprovechando que el profesor Carmona todavía no se puede conectar, y que están el señor Morón y el profesor Bracho, que son del Zulia, preguntarle si las imágenes que hemos visto en estos días de lagunillas inundadas con aguas de lluvia, pero mezcladas con petróleo, ¿es algo que está ocurriendo ahora o es algo que ocurre cada vez que llueve o si es solamente en lagunillas? Porque preocupa muchísimo que eso esté ocurriendo. No sé si es que antes yo no me había enterado de que eso ocurría con prioridad. Entre petróleo. Bien, realmente, disculpen, por favor, gracias por esa exhortación. Realmente las imágenes fotográficas surgen a diario de Lagunillas, de Cabimas, de Bachaquero, hasta de San Lorenzo. Son imágenes que son muy cotidianas de hace más de 60 años. Eso ocurre todo el tiempo. El profesor nos ha destacado que a pesar de toda esa experiencia vivida en el lago de Maracaibo, la industria del cultivo de especies de camarón y de cangrejo, que para la exportación todavía continúa, pero no continúa en el lago de Maracaibo, continúan en espacios que han sido acondicionados en sus riberas para poder entonces transformarlas y hacerlas como granjas de cultivo de gran comercialización. En estos últimos años está bastante minimizada por muchas circunstancias que están ocurriendo. El comercio internacional, en fin, el mismo soporte nacional ha debilitado todas estas actividades. De modo que
esas imágenes son diarias, diarias. Yo soy una persona que ya tiene 80 años de edad. Y cuando yo tenía 14, 15 años de edad, que iba a las playas del norte de Maracaibo, yo regresaba a la casa con los pies manchados de petróleo. Y eso está a más de 200 kilómetros de los sitios de explotación petrolera. De modo que es un comportamiento que el sistema del lago de Maracaibo tiene y que lleva desde el sur al norte y luego los devuelve hacia el sur. De modo que eso es algo que ya los maravinos convivimos con eso, vivimos. Si vamos al lago de Maracaibo y no sacamos, metemos nuestros pies y no sale manchado de petróleo, es una muestra que no hemos ido a ese cuerpo lacustre. Muchas gracias, señor. Gracias, señor Jesús, por su intervención. Le damos la bienvenida, doctor Carmona. ¿Te acuerdas lo que te dije, Natasha, de plan B? Sí. Sí, doctor. Aquí sí estamos acostumbrados a tener plan B, C, D. Le doy la palabra al señor Héctor Barrios, que quería hacerle unas acotaciones, profesor, darle una información. ¿Cómo no? Gracias. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Héctor Barrios Garrido, de la Universidad del Zulia. No, que le estaban comentando. Bien, gracias, gracias. Muy buena su charla, muchísimas gracias, muy informativa. Conozco varios amigos, colegas que vieron clases con usted en el IBIC y siempre han hablado muy bien de sus clases. Le estaba comentando que lastimosamente en el Zulia, bueno, en el país, pero en el Zulia, siendo un país, un estado petrolero, carecemos de línea base de información sobre las consecuencias de la industria petrolera. Acumulación de metales pesados en especies claves como las especies, por ejemplo, especies que son utilizadas para consumo o especies simplemente emblemáticas por ser bioacumuladores. Los mejillones, por ejemplo, que son especies introducidas. Bueno, vamos a utilizarlos como indicadores si son especies introducidas y más bien deberíamos de tratar de deshacernos de ellos. Bueno, vamos a extraerlos y a hacer las mediciones. Esas mediciones yo no sé si están hechas o no están hechas. Lo que sí sé es que en el ICLAM estaba un aparato que medía las concentraciones de metales pesados. Lo sé porque en el laboratorio trabajamos con megavertebrados, básicamente, principalmente con tortugas, cetáceos, manatíes y ballenas. Y en el 2009, cuando ocurrió el varamiento de la ballena jorobada en La Guajira, parte del análisis y parte de nuestro trabajo apoyando las investigaciones fue la extracción de tejido muscular y tejido hepático del hígado para ver la concentración de estos metales. Es decir, el ICLAM tiene esa máquina, no sé si todavía está funcionando, y tenía mucho tiempo trabajando con eso, pero no sé qué información está. Aparte del libro de Rodríguez, que lastimosamente, bueno, deberíamos de hacer una reedición. Eso es una deuda que tenemos los zulianos con la ciencia. Hacer una reedición de ver esa información, porque como comentaba el amigo Morón, creo, lo que ocurre es que en el lago y en el Zulia, y en toda Venezuela, en muchas partes de Venezuela, son famosas las palabras el mene de Mauroa, el mene grande, el menito. Los menes son emanaciones de petróleo de la tierra, que de manera natural. La naturaleza está acostumbrada a eso. Lo que no está acostumbrado es a lidiar con grandes cantidades, y mucho menos si es procesado. Ese era el comentario que había hecho previamente, profe. Saludos. Gracias, Héctor. Tu nombre me es familiar y discúlpame que no me dé la cabeza, pero creo que nosotros nos conocimos hace tiempo. Yo he estado varias veces en el Zulia, incluso por La Guajira, con lo que yo siempre trabajo con cangrejos. Pero la época que estaba pues el doctor J. Ewald, JJ, Héctor Severín y todos los demás, que fueron los que realmente, junto con el doctor Gilberto Rodríguez, impulsaron pues la biología marina en esta zona. Ahora, tienes mucha razón. O sea, la naturaleza tiene mecanismos, ¿verdad?, para degradar los hidrocarburos. ¿Okay? Son unos mecanismos
que hay varios organismos que se encargan de eso, ¿no? Ya estoy viendo que Héctor fue tu tutor. Ellos son, Yaya y ellos son enormes amigos. Pero el punto que voy, disculpen la distracción, que hay microbios, hay bacterias, e incluso hay otros organismos que se encargan de degradar los hidrocarburos. Hay varias publicaciones al respecto. Pero como tú bien acotas, o sea, lo voy a poner de una manera muy, digamos, lo que sucede mucho en las playas. Tú vas a la playa y tienes ganas de hacer pipí, ¿verdad? Estás en la playa y haces tu pipí dentro del mar. Ahora, eso pasa, hay mucha agua para el poco pipí que tú haces. Pero resulta que si hay 20 personas en un solo sitio y a todos se les ocurre hacer esa necesidad, entonces ahí el efecto sí es palpable. Igual pasa con muchas otras cosas, ¿no? Tú lo ves cuando cortas un árbol, cuando cortas una rama. Bien, el árbol se regenera, ¿verdad? No ha pasado nada. Pero que vengan todos a hablar del árbol. El árbol desaparece. Entonces son ejemplos, digamos así, muy folclóricos, pero que son muy reales, ¿no? Y esas son las cosas que hay que tomar en cuenta. Por eso es que incluso el ser humano, con el hecho de visitar zonas, lo vemos en el Parque Nacional Morrocoy, cuando han habido olas y olas de turistas, ¿verdad? Que sofocan las playas, sofocan los sitios, ¿no? Yo he estado en épocas donde no cabe ni un yate más alrededor de un callo. Entonces, eso sí tiene sus efectos. Son las cosas que hay que tomar en cuenta. El lago de Maracaibo es otra historia muy patética, ¿verdad? Porque realmente no ha habido la buena voluntad de aplicar, ¿no?, medidas de seguridad, de prevención y de mantenimiento. Y hoy por hoy, todo se ha puesto peor, ¿no? Recientemente se hundió un buque. Enfrente de todas las personas se hundió, ahí están los videos, ¿no? A cada rato se está vertiendo hidrocarburos por falta de mantenimiento de las tuberías de los suplidores. Entonces, oye, digamos que la naturaleza es demasiado benévola con nosotros. Yo creo que con eso quería redondear lo que tú habías dicho, Héctor. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor. Le damos la palabra a Miguel Antonio Flores. Esperemos que ya haya reactivado su audio. Esperemos que sí. Por lo visto, todavía el señor Miguel Antonio tiene problemas con el audio. Pasamos a la señora Ángela. ¿Me escuchan? Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Perfectamente, señora Ángela. Sí, buenas tardes, profesor Carlos. Muchas gracias por su exposición. Yo quería preguntarle, pues, independientemente de bueno, la fabulosa resiliencia que pueden tener los ecosistemas, a pesar de que les tome, pues, tiempo recuperarse, yo quería saber si existe alguna metodología como para ayudar a ese proceso de repoblación de las especies, si se ha aplicado en algún momento, si hay algún antecedente, ya que están caracterizadas pues las especies afectadas, por lo menos en particular allí en Morrocoy. No conozco pues su ámbito de conocimiento y quería saber si existe pues esa alternativa de alguna metodología de repoblación, bien sea de flora o de fauna para este tipo de ecosistemas. Gracias. Gracias, Ángela, por tu pregunta. Vamos a ver si puedo darte una respuesta que te satisfaga. No soy
experto en derrames de hidrocarburos, como los ecólogos en el área de cangrejos. Sin embargo, uno se informa, ¿verdad? Y es difícil que existan ese tipo de metodología. Lo que sí conozco es que, y te pongo un ejemplo muy bonito, en lugares donde no había manglar, en los años 90, el doctor Jesús Eloy Conde, primero estuvo en la Universidad Francisco de Miranda y posteriormente en el IBI, trabajó por muchos años con los manglares existentes también en la zona de Boca de Recoa. Él trajo plántulas, ¿verdad?, de mangle rojo desde Paraguaná, y él vivía en la vela de Coro. Hay una boca de agua dulce que llega a la costa, y ahí sembró esas plántulas. Y esas plántulas crecieron. Y hoy por hoy, está buscando que esa zona sea declarada zona de cuidado, porque hay un manglar bien desarrollado. Entonces, esto lo pongo como ejemplo, que sí se puede hacer. Bien, ahora, existe lo que se conoce como bioremediación, ¿verdad? Se utiliza diversos métodos. Hay también metodologías para su recuperación, las cuales no te entro en detalle porque no las conozco, no es mi área, pero sí te puedo decir que eso es posible hasta cierto punto. Ahora, en corales, por ejemplo, si bien aquí aún no se está practicando eso, existe, ¿verdad?, por lo menos a nivel del Caribe y del Pacífico, por todo lo que conocemos como fenómeno de blanqueamiento, acidificación, el cambio climático, que está afectando negativamente enormes áreas de ecosistemas de arrecifes de coral. Se han llevado a cabo experimentos y ahora se están yendo a la práctica hace un par de años. Trozos de coral, ¿verdad?, lo que llaman microfragmentación, cultivarlos entre comillas, que crezcan un poco esos trozos, tomen más tamaño, y se llevan a las áreas, digamos, protegidas, ¿verdad?, como una primera trasplante, como un primer trasplante. Se colocan ahí con una sustancia tóxica, esos corales crecen y luego son trasladados. Eso está teniendo tanto éxito que esos corales trasplantados, ¿verdad?, cultivados y trasplantados, hoy por hoy están soltando gametos, es decir, se están reproduciendo. Eso es una noticia magnífica. Entonces, es posible, ¿no? Hay otros casos donde pues, se están experimentando con corales resistentes al calor, resistentes al bajo nivel de oxígeno, resistentes también al bajo, para hacer hibridizaciones y lograr crear lo que se conoce como supercorales. Eso es lo que se está haciendo. Espero que de alguna manera haya respondido tu inquietud. Sí, Ángela. sí, muchísimas gracias, profesor. Es interesante saber que sí existen algunos antecedentes y que son exitosos, o sea que podría haber, digamos, otra alternativa para sumar soluciones a estos problemas. Muchas gracias, profesor. Con gusto. Gracias, profesor. Le cedemos el derecho de palabra al señor Luis Enrique Heredia.
Muy buenas noches. Espero que me escuchen. Lo escuchamos, señor Luis Enrique. Bueno, muy buenas noches, Luis Heredia. Primero, profesor, mis felicitaciones, ¿verdad? Agradezco por su presentación. Muy interesante y muy valiosa su aporte. Bueno, en realidad quiero hacer unas aclaratorias desde el punto de vista técnico y unos comentarios también. Primero, en la parte de hidrocarburos, los hidrocarburos que están compuestos por tres fases, no, sino que cuando existe un derrame de hidrocarburos, él se va degradando a medida que pasando el derrame, se va degradando de la siguiente manera. Una parte del hidrocarburo, una mezcla de muchas cosas, de muchos compuestos orgánicos, una parte se evapora, que son los compuestos orgánicos más livianos, se evaporan. Otra fracción del derrame como tal, ese es el comportamiento en el agua, una fracción de hidrocarburo viaja con la corriente, ¿verdad? Esa fracción, que es como lo que nombró el profesor como la parte sólida, ella también va a sufrir una degradación. Una parte de ella, que la parte soluble, migra al agua, pasa al agua como tal, que es lo que ciertamente el profesor hace cuando dice que es lo que más impacta a la columna de agua. Y esos impactos se deben inmediatamente ocurre derrame, porque a medida que va pasando el tiempo se va diluyendo. O sea, esa parte, la parte que es soluble en agua, tiene un impacto inmediato una vez ocurre el derrame, porque ya están pasando mucho tiempo, ya la cantidad de agua donde se diluye es menor. Ok, entonces se ven afectados los organismos inmediatamente. Siguiendo con el derrame, hay una parte que es la que llega a la orilla, que es la que continúa flotando, que todavía no ha unido la suficiente cantidad de sedimento, no se le ha evaporado la fase gaseosa del compuesto del hidrocarburo y todavía permanece flotando. Una parte se hunde, se van hundiendo a medida que va cuando vaya transitando la mancha de hidrocarburo, va hundiendo pequeñas partículas. Hay otros que quedan emulsionados en la columna de agua y una fracción, lo que se conoce como bolas de alquitrán, que van llegando, las que más lejos llegan, y cuando llegan a la orilla, llegan como es la parte más del hidrocarburo y forman unas pelotas. Por eso le dicen bolas de alquitrán, que la misma marea, el mismo comportamiento del agua la saca. Esas son las pelotas que a veces se concentran las personas que la apan y están llenas de aire. Bueno, eso en realidad es lo que le ocurre al derrame. O sea, es una degradación en el tiempo, según vaya ocurriendo el tiempo. Entonces, una fracción evapora, una fracción migra al agua, otra fracción se hunde, otra fracción llega a la orilla. Ok, y mi otro comentario es, profesor, y le doy mucha razón al profesor Héctor, que intervino anteriormente, en relación a la investigación de esto. Yo aplaudo de verdad que se estén dando este tipo de iniciativas, porque a pesar de que nosotros somos un país petrolero, son pocas las investigaciones en el tiempo de derrame. Hemos tenido derrames significativos, derrames que han marcado derrames de gran magnitud, como por ejemplo el caso que nombró también el profesor de Nixon Amor, que impactó las costas del Estado Sur. Es porque se tuvieron que haber abierto líneas de investigación en el tiempo para ver cómo se ha ido degradando o cómo se ha ido, primero, se puede ver desde varios puntos de vista, cómo el ambiente absorbe el derrame. Uno, impacto, lo que habló no me recuerdo el nombre, pero la resiliencia del ecosistema. Y lo otro es cómo se degrada nuestro hidrocarburo, porque nosotros como país petrolero tenemos diversos tipos de hidrocarburos. En el sur le sacamos distinto, a pesar de que hemos estado distintos tipos de hidrocarburos o grados del hidrocarburo. Tenemos hidrocarburos medianos, livianos,
pesado, extra pesado. Si nos vamos a la faja con todos los derrames, todos los problemas que hay en faja, también hemos otro tipo de hidrocarburos, otro tipo de comportamiento. Y nos ha faltado un poco más eso, ese tipo de investigación. Hay un derrame que es emblemático a nivel mundial y es el que pone como el derrame que todo el mundo conoce, que es el Exxon Valdez. El Exxon Valdez, 25 años después, sacaron una publicación del comportamiento del derrame. Y uno no, a pesar de que no fue uno de los derrames más grandes que ha tenido la historia del planeta, es uno más significativo del lugar donde ocurrió, que es un ecosistema muy frágil. Pero, y la publicidad que se le dio en su momento. Pero eso, pienso, por eso aplaudo la iniciativa de la Fundación, que impulsar, apalancar este tipo de eventos, este tipo de investigaciones, porque hay muchos, por lo menos el profesor esto por lo menos los permisos del Ministerio y de Imparque para empezar las líneas bases en el parque como tal, pero pudieran tomar muestras en todo el costero, desde la misma refinería El Palito hasta Morrocoy, que también se ha visto afectado, y pudieran tener muestras de agua y suelo sin necesidad de ningún protocolo, sin necesidad de ningún permiso. Y eso es porque esa facilidad, pero hoy en día yo sé que hacer ciencia, hacer investigación es muy difícil, es extremadamente difícil con la situación país que tenemos. Pues de todas maneras, estoy a la orden, me tenta mucho, ¿verdad?, ese tipo de iniciativa que hay, y la idea es empujar hacia tener realmente, documentarnos y llevar las soluciones a futuros derrames como este. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Tu exposición es bastante extensa y por supuesto, esas partes que afectan, las partes de hidrocarburos que afectan a la, eso es muy cierto. Ahora, el problema que existe con el derrame de hidrocarburos sucedió de Palito. Hasta el momento nosotros no, nadie sabe, el público no sabe, ni siquiera los académicos, saben qué es, cuál es su naturaleza, pues, eso hace las cosas mucho más complicadas, porque si vemos los videos que tomaron justo cuando comenzó a llegar la mancha a la costa, eso parecía algo muy delicado en la superficie del agua, muy diferente, por ejemplo, a las fotografías o a los videos que tienen cuando lo del misojamorfo, y también cuando la plataforma Deep Horizon, porque era petróleo, era hidrocarburos pesados. Entonces, eso afecta físicamente de manera más patética que lo que está pasando con estos, todo esto que está llegando, que llegó a la costa oriental de Falcón, en la parte de catálogo de la costa oriental de Falcón, posteriormente llegó hasta las playas de Yucatán, documentado, era algo liviano. Entonces pones a ver la imagen, coloqué ahí de la playa en Boca de Aroa, y es una pátina, ¿verdad? Pero no es oleaginosa, sino más que todo, entre comillas, seca. Y nos indica que no es un petróleo no procesado, ¿verdad? Sino algo, unos restos, unos desechos, muy posiblemente, pero hasta donde no sabemos qué es. Eso es para complementar más o menos lo que tú acabas de exponer, y es muy complejo. Ahora, por eso es muy relevante y que lo que va a hacer la Sociedad Venezolana de Ecología, conjuntamente con la Academia Nacional de Ciencias, Matemáticas, Físicas y Naturales, de crear unos protocolos y para llevar a cabo lo que se llama alarma temprana, ¿verdad?
y incluir a la comunidad de cómo utilizarlo. De tal manera que la misma población de los diferentes lugares costeros en Venezuela, no solamente en la costa, eso en la tierra, porque sabemos que ha habido derrames y siguen habiendo derrames en la parte terrestre, en la parte fluvial, en la parte terrestre. Entonces, creando estos equipos o estos protocolos de alarma temprana, vamos a tener un instrumento fácil de entregarles a la comunidad en general y ellos mismos recabar la información y decir, y entonces ya los equipos expertos se movilizan en el día y eso lo más probable es que se lleve a cabo. ¿Otra pregunta? Le damos muchísimas gracias, profesor, por su respuesta. Señor Luis Enrique, ¿nos podría dejar sus datos por el chat para contactarlo luego? Le damos la palabra a la señora Cristina Fiol. Disculpa, no te escuché, no te escuché, ¿me podrías repetir? Señor Luis, ¿nos puede dejar sus datos por el chat para contactarlo luego? Ah, sí, por supuesto. Un puntico nada más, un dato que le quiero dar, profesor. Profesor, la refinería trabaja con un hidrocarburo mediano, un hidrocarburo de 28 grados API. Y efectivamente lo que normalmente ocurre con los derrames es un derrame de los desechos que están en lo que es la planta de tratamiento de efluentes. O sea, es el resto de lo que ya ha pasado por el proceso de refinación. Muchas gracias. Exactamente. Pero todavía no se sabe de qué está compuesto. Y ahí está el problema. Le damos la palabra a la señora Cristina Fiol. Aló, ¿me escuchan? Hola, Cristina. ¿Me escuchan? Saludos. Sí. Bueno, Hola, ¿cómo está, profesor? Primero agradecerle su presentación y muchas gracias por los que prepararon este foro de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, mi participación, creo que los dos antecesores, muchas de las cosas que iba a decir ya las aclararon, sobre todo que no conocemos el tipo de hidrocarburos que se derramó, puesto que no sabemos qué contenido tienen las fosas que están allí, ya que las fosas son para desechos petrolizados, entonces eso puede ser tanto como hidrocarburo, como cualquier producto que se esté tratando de obtener de derivados de petróleo, como otras cosas de mantenimiento y cualquier otra cosa que pueden estar agregando o descartando en la fosa. Una de las cosas que quería agregar era lo siguiente, que la parte importante de los organismos vivos del área que fue afectada, que debe ser considerada, como dijo muy bien el señor Heredia o el ingeniero Heredia, que debe ser muestreado desde el palito hasta la zona más lejana de donde llegó el derrame. Inclusive, si pudiéramos ver el comportamiento de los patrones de corriente y de vientos que hay en el área, podríamos tener inclusive afectaciones transfronterizas, porque ahí están las famosas islas que son del reinado de los Países Bajos, que son Bonaire, Curazao y ¿cuál es el otro? Aruba. Entonces el último de ellos creo que es Bonaire, podría estar afectado por esto o el otro, Aruba. Entonces habría que hacer ese tipo de muestreo. Y los organismos que hay que realmente son importantes son aquellos que son bioacumuladores y que están en la primera... ¿Aló? Creo que perdimos a la señora Cristina. Sí, bueno, la volví.
Doctor, el señor Marco Antonio Flores tiene problemas con el audio, pero nos dejó una pregunta por el chat que dice lo siguiente. En la poca información que han podido obtener del referido derrame petrolero, si se conoce el grado de afectación de los ecosistemas de manglares, humedales del refugio de fauna silvestre Cuare, sitio Ramsar, y las otras ABRAES de la costa oriental, Tucure, Hueque, Sauca. Bien. La información es bastante limitada. Ahora, afortunadamente, el golfete de Cuare dentro no llegó el hidrocarburo. En el golfete de Cuare, en el refugio de fauna, está un colega que Samuel Narciso, que trabaja para Fudena, y afortunadamente se constató que esos restos de hidrocarburos no entraron al golfete. Por lo menos son una buena noticia. Lo que sí sí hay evidencia que llegaron restos de hidrocarburos a las playas de Edicura. Y se llevó a cabo a los pocos días una intensa campaña de limpieza de las playas y en teoría quitaron todo, cosa que no me consta. Vuelvo y repito, hay la parte que no se ve, ya el señor Heredia también recalcó, pero es la que hace bastante daño. Eso es lo que nosotros no sabemos. A Huile sí tuve información de que llegaron restos de hidrocarburos, no sé en qué magnitud ni de qué tipo, pero sí la gente pues que vive por allá así lo maneja. No sé si con eso estoy respondiendo tu pregunta o quieres alguna información adicional. Bueno, hasta ahora el señor Miguel Antonio Flores no ha escrito nada por el chat. Ok, vamos a esperar entonces. Si me escuchó, entonces que deje un mensaje. Señor Miguel Antonio, si escuchó, por favor, levante la mano. Se queda aclarada toda su pregunta. ¿Alguien más desea hacer una pregunta? Con la pregunta del señor Marco Antonio damos por concluida la sesión del día de hoy. Le queremos dar las gracias, doctor Carmona, por su excelente ponencia. Le queremos dar las gracias también a todos los asistentes de parte de la Fundación Raíces Universitarias, Red Ambiental de Venezuela y Fundación Cultivando Lazos. Recuerden que el día lunes tenemos una ponencia, los estamos esperando por nuestras redes sociales para que puedan realizar sus registros. Le damos la palabra, doctor. Muchísimas gracias, Iris, Natasha, Beethoven, Dios me los bendiga, por haberme dado la oportunidad de dar una información sumamente importante, porque si bien mi amor son los cangrejos, estos están íntimamente conectados e interconectados con todos estos ecosistemas, los cuales hay que tomar conciencia. Y mi ponencia puso un grano de arena en esta obra. Hay mucho que hacer. El equipo de la Sociedad Venezolana de Ecología, ya conjuntamente con la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, nos abocaremos para la realización de varios proyectos
y crear varios instrumentos de alarma temprana, pero también que podamos desarrollar todos aquellos proyectos científicos para evaluar a ciencia cierta cuál fue el grado, en qué organismo y en cuánto tiempo ha sido la afectación de este derrame de hidrocarburos que desconocemos su composición, no solamente en el Parque Nacional del Marrocoy, sino en la zona de Boca de Roa, Jalisco, y toda la costa oriental del estado de Falcón. Muchísimas gracias de nuevo y gracias al público muy activo. Me dio muchísimo agrado encontrar personas a las cuales tenía años que no contactaba o veía, así que me llevo esa satisfacción y que pasen buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias, profesor.